Continuamos, amados hermanos, con la lectura de la palabra de Dios, los comentarios, las reflexiones. Seguimos dando la bienvenida a nuestros hermanos que siempre están escuchando los programas radiales, los audios grabados y que se unen a nuestros grupos de WhatsApp con el fin de seguir aprendiendo, estudiando las Sagradas Escrituras para edificación de nuestras vidas y también para que podamos edificar a otros con todo este aprendizaje y podamos ayudarlos a acercarse al Señor y a la palabra del Señor con reverencia, con amor, con devoción. Vamos a Efesios capítulo 2. Hemos leído ya 10 versículos y vamos a entrar a partir del versículo 11. Pero entonces hagamos una lectura en resumen que dice desde el primer versículo así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, muy bien, hasta ahí fue la lectura de la última clase. Ahora vamos a pasar entonces al versículo 11 y todos atentos para el aprendizaje de hoy. Dice la palabra del Señor así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Entonces, el apóstol Pablo está recordando aquí en este versículo 11 y también en el 12 a todos los que están leyendo que cuando estábamos sin Cristo éramos gentiles, pero no solamente por estar sin Cristo, sino que en el Antiguo Testamento eran llamados gentiles todos los que no eran judíos por nacimiento, los que no nacían en Israel. Eran personas que los israelitas incluso no los respetaban. Hoy en día todavía hay muchos judíos que tratan a los extranjeros, a los no judíos, los tratan con menosprecio, como poca cosa. La nación de Israel, especialmente los que dicen tener religión, algunos se hacen llamar ortodoxos, suelen tratar a los extranjeros no judíos como incircuncisos. Por eso el texto dice que ellos son llamados de la circuncisión y trataban a los gentiles o extranjeros como la incircuncisión. Esa palabra incircunciso era una especie de insulto, era una palabra despectiva, como cuando empezó a llamársele a los cristianos por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos, pero no porque era un nombre honorífico, en ese tiempo no. Hoy en día ser cristiano pues es un nombre de honor. Y no solamente de honor, sino que hoy en día todo el mundo se hace llamar cristiano. Cualquier persona dice ser cristiana. Incluso hay muchos evangélicos que dicen que son cristianos porque asisten a una iglesia, son miembros o porque se han bautizado. Entonces ya dicen que son cristianos, pero gente de muy mal testimonio, gente que es solo cristiana el domingo cuando asiste al culto. Entonces ahí sí son cristianos, pero entre semanas son personas inconversas. Bueno, pero antiguamente se le llamaba cristianos de forma despectiva
era como un tipo de partido político, como al que le dicen con menosprecio, perdonen la expresión, petrista o chavista o cosas así, ¿no? O, por ejemplo, a los de la derecha les suelen decir escuálidos, ¿no? Esos insultos que entre ellos se suelen enviarse. Entonces, así también se llamaba cristianos. Pues de esa manera, la palabra incircuncisos es una palabra despectiva. Recuerden que cuando Goliat vino para pelear contra Israel, David salió con una onda y le dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a las huestes del Dios viviente, a los ejércitos valientes de Israel? Porque nosotros somos los circuncisos, ellos son los incircuncisos, dijo David. ¿Quién es este incircunciso? Esa es una palabra de insulto, era despectiva. Entonces, así los judíos se referían a sí mismos como la circuncisión y se sentían orgullosos de identificarse con esto. Pero Pablo les da a entender, les da a conocer que esa circuncisión ya no significaba nada. La circuncisión, como les dije en clases pasadas, consiste en una operación quirúrgica que se hace en los varones en el miembro. Quitarse el prepucio allí de la carne era una marca que era como el detalle que tenían los judíos para distinguirse de los extranjeros. Y ellos hacían esto con mucho orgullo. Pero finalmente Pablo, por el Espíritu Santo, dirigido en revelación por Dios, le dice que esto ya no significaba nada, porque Dios quería era la circuncisión del corazón, o un corazón que de verdad tuviera una operación quirúrgica que les arrancara lo feo y lo malo y tuvieran un corazón bueno, un corazón bonito, un corazón que fuera accesible a Dios, que escuchara la voz del Señor. Entonces les dijo que ya eso no tenía nada que ver. El Señor quiere la circuncisión de corazón y no la circuncisión simplemente de la carne, del prepucio. Por eso es que allá en Romanos capítulo 2 28 le dice, no es judío el que lo es exteriormente, no es el que lo es en la carne por la circuncisión. Entonces le dice que es un verdadero judío, pero el que es en el espíritu, o sea, el que verdaderamente cumple la palabra del Señor. Lo demás no, les dijo, eso no tiene ya ningún significado. Entonces, ahora los judíos y los gentiles deben ser circuncidados en el corazón. Y eso es lo que aquí viene a decirles el apóstol Pablo en Efesios 2:11. Acordaos que en otro tiempo vosotros erais gentiles en cuanto a la carne, no eran circuncidados. Ustedes eran llamados incircuncisos. ¿Por quién? Por los llamados circuncisos de Israel. Recuerden eso, les dice. Luego entonces pasa al versículo 12 y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de las promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, no solamente es que no eran judíos y que no eran circuncisos, sino que además de eso, no eran ni siquiera cristianos. Antes de tener a Cristo estaban sin esperanza porque Cristo fue prometido a Israel. El Mesías había sido prometido a Israel. Recuerden que en Juan el Señor dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces es donde viene la promesa para los gentiles, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, sin importar de dónde sean, así no sean judíos, así sean colombianos, venezolanos, brasileros, portugueses, a todos los que le recibieron les dio potestad, autoridad, les dio un derecho inmerecido de ser llamados hijos de Dios. Inmerecidos porque nadie merece ser llamado hijo de Dios coheredero con Cristo. Pero el Señor quiso. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Nada teníamos que ver con Israel. Ajenos a los pactos que Dios había hecho. Los pactos fueron hechos con Israel, no con los gentiles. Incluso el nuevo pacto era hecho con Israel, no con nosotros. Nosotros los gentiles, o sea, los no judíos, estábamos sin esperanza, pero fuimos injertados, estábamos sin Dios en el mundo. Pero mi Señor en su misericordia quiso traernos. Estábamos lejos, excluidos. Podemos recordar el caso de una mujer sirofenicia que aparece en la palabra del Señor.
a la cual viene en una oportunidad al Señor y le dice, mi hija está enferma gravemente, creo que poseída por un espíritu, y el Señor la pone a prueba y le dice a ella, bueno, el pan es dado a los hijos. Esto es una metáfora. El pan es dado a los hijos, no a los perrillos. Los perrillos están en el suelo debajo de la mesa o en el patio. Y ella entiende la metáfora que el Señor está presentando y con mucha fe le dice, sí, Señor, pero los perrillos pueden comer migajas. Así de que si tú me tiras una migaja, con eso yo recibiré sanidad. Mi hija será sana con una migaja nada más. Y el Señor se admiró de su fe, de su perseverancia, porque los judíos consideraban a los extranjeros como perros, como perros. Pero ella dijo, así sea una migaja, con una migajita que tú me lances de la mesa, con esa migaja yo me conformo. Y el Señor le hizo el milagro. Entonces, de esa manera, el Señor abre la puerta para los gentiles. Mientras los judíos eran considerados hijos, a ellos se les dio el pan, dijo, el pan es dado para los hijos, pero ellos despreciaron el pan. El Señor es el pan bajado del cielo y ellos lo despreciaron. Entonces, a los efesios, que son gentiles, les dice Pablo, pero ustedes eran gentiles, sin Cristo, sin Israel, sin esperanza, sin las promesas, los pactos, nada tenía que ver. Pero el versículo 13 dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto entonces nos incluye a nosotros, que también somos gentiles en cuanto a la carne o a la nacionalidad de Israel. Nos incluyó el Señor a todos los extranjeros no judíos con quienes no se había hecho el pacto, pero el Señor nos injertó a nosotros en el olivo natural, nos injertó. Nosotros que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, fuimos traídos. Entonces Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que erais extranjeros, que no eran tenidos en cuenta, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Pero por qué? Por el sacrificio de Cristo. El Señor Jesucristo vino para rescatar tanto a judíos perdidos como a gentiles perdidos. Y nos incluyó, nos hizo próximos, nos acercó a Él. Jesucristo nos reconcilió con Dios el Padre. Y esto es una maravilla. No porque nosotros quisimos, recuerden que ya lo hemos dicho otras veces, la doctrina bíblica de la salvación nos dice que fue porque el Señor quiso, porque Él fue quien nos llamó, Él fue quien nos perdonó, no es algo que nosotros hayamos hecho. Por eso no es por obras para que nadie se gloríe, sino que el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y era el único que podía hacer esto, el único santo de los santos, el único santo verdadero, el único justo hizo esto para que pudiéramos tener fe, para ser purificados y por su preciosa sangre, Él acercarnos a sí mismo y acercarnos al Padre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Él nos introdujo entonces, nos hizo ahora la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. En el Antiguo Testamento había advertido a los judíos, ustedes me desprecian, pero yo ahora llamaré pueblo mío a uno que no es mi pueblo, y les daré celos a ustedes. Y también llamaré amada mía, esposa mía, a una que no es mi amada. Se refería también a los extranjeros, a los judíos. Por eso ahora en Cristo ya no hay ni judío ni gentil. Dice el versículo 14, porque Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Había una enemistad que era interminable. Noten ustedes la enemistad que hay hoy entre la nación de Israel y los iraníes, por poner un ejemplo, y todos los árabes. Hay una enemistad, una guerra constante allí, interminable totalmente. Primero porque los judíos se descarriaron totalmente y no creen en Jesucristo. Hasta el día de hoy el pueblo judío no cree en Jesucristo. Solamente uno que otro judío por ahí, algunos pocos, se convierten al Evangelio del Señor.
Bueno, actualmente parece que ya hay varios judíos que están recibiendo a Cristo, pues eso es una maravilla, pero no son demasiados, no son demasiados. La mayoría de los judíos ni siquiera buscan la ley de Moisés, sino algunos por ahí que se hacen llamar ortodoxos, buscan la ley de Moisés y de manera distorsionada. Pero muy pocos de ellos tratan de buscar la justicia. La mayoría están descarriados, algunos son ateos, otros son homosexuales y en fin, la nación de Israel está muy descarriada. Pero dentro de su mente, a ellos les hacen creer que son enemigos de los extranjeros no judíos y que tienen que pelearse esa batalla y entonces hay guerras constantes con los que ellos consideran extranjeros o gentiles o por la razón que sea, hay una enemistad. El Señor Jesús vino para derribar esa pared entre judíos y extranjeros. Él derribó con su sacrificio en la cruz del Calvario, entregando su vida, derribó esa pared intermedia de separación, para que dejemos esa enemistad y el Señor hizo la paz, para que judíos y gentiles puedan convertirse y ser parte de la iglesia del Señor porque Él es nuestra paz. Y ahora podemos ser hermanos, amigos, como un solo hombre dentro de una iglesia, dentro de una congregación local. Pueden haber tanto judíos como gentiles. Ya para el Señor, en este caso en la iglesia, no hay ni judío ni gentil, sino que todos podemos adorar al Señor. Entonces en Cristo pueden perder incluso esa identidad y esa enemistad. Todos podemos venir a la iglesia a adorar al Señor, unidos en Cristo, porque esa era también la promesa del Señor de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor ya había predicho que esto sucedería. Entonces dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces el Señor vino para pasar a un nuevo pacto, a un nuevo testamento. En el Antiguo Testamento había esa enemistad entre judíos y gentiles y además la ley, la palabra, los profetas, las ordenanzas, las promesas, todo había sido dado a Israel. Pero el Señor viene en persona, derriba esa pared y entonces dice, vengan aquí tanto judíos como gentiles y de los dos voy a ser un pueblo, de los dos voy a ser una iglesia, de los dos voy a ser un nuevo hombre para que vivan en paz y todos adoren al Señor. Eso es algo muy maravilloso que hizo el Señor y les da esto como promesa a los efesios y por supuesto a todos nosotros los extranjeros no judíos que ahora somos incluidos en esta salvación tan grande. Y mediante la cruz, dice el versículo 16, es decir, este sacrificio maravilloso de la cruz, lo que el Señor hizo por nosotros, que no fue poca cosa. Si alguno ha visto las películas que hacen en Semana Santa o que presentan, unas películas ahí medio católicas donde ponen a un personaje simpático, a veces un muchacho que parece hasta homosexual y hace el papel de Jesús y le dan cuatro correazos y ya, listo, ahí medio lo manchan de un poquito de sangre y lo llevan a la cruz del Calvario a morir. Bueno, ese tipo de películas no representan para nada las escrituras, no es nada real. Hay una película que sacó un personaje por ahí de Hollywood que se llama Mel Gibson y esta película la llaman La Pasión. Bueno, yo no defiendo ninguna película de Hollywood, pero por hacer mención a una película que por lo menos trata de reflejar un personaje que no tiene aspecto o pinta de homosexual, sino más bien un personaje que sí parece un varón judío. Este actor hace el papel de Cristo y la masacre pues que le presentan allí en las escenas es muy parecido a lo que dice la escritura, cómo el Señor fue maltratado, cómo fue humillado, la forma que lo escarnecieron y le reventaron sus carnes a punta de golpes y latigazos muy violentos con el tipo de látigo romano que usaban. Al Señor lo escarnecieron muy violentamente y fueron muchísimos los dolores que tuvo que pasar y padecer para poder reconciliarnos con Dios. ¿Y por qué? Porque la ira de Dios debía caer sobre la humanidad. La justicia de Dios tenía que caer sobre nuestra espalda con latigazos violentos
hasta que nos desangráramos y muriéramos por causa de nuestros pecados. Bueno, y como dijo en cierta oportunidad una señora a la que evangelizaba, que porque eso tenía que ser así ni que fuéramos tan malos. Ese es el problema de la humanidad. Cada vez que evangelizamos a las personas, siempre están diciendo que no son tan malos. Yo no era tan mala, dice la señora. Es verdad que, bueno, un chismecito de vez en cuando, una rumbita, pero tampoco es como para que le caigan a uno a latigazos, tampoco, ni que el juicio de Dios. Entonces no tiene uno derecho a divertirse. Mire, este mundo anda descarriado, pornográfico, sensual, en coqueterías, en toda clase de lujurias, de malos pensamientos. Los designios del pensamiento son de continuo hacia la carnalidad y todavía la gente se justifica o autojustifica, yo no soy tan malo. Eso nos hace aún más pecadores, inmerecedores de la gracia del Señor, porque nos calificamos según nuestro propio estándar y no el estándar de justicia y santidad de Dios, sino que nos miramos en el espejo de nuestra propia conciencia diciendo que nosotros somos buena gente. Y de esa manera no podemos ser salvados porque el Señor vino a salvar fue pecadores, no justos. Y si usted es tan justo y tan santo y tan buena gente, ¿para qué el Señor tenía que salvarlo? Pues sálvese solo, porque usted puede solo, porque es buena gente. El Señor vino a salvar es a los que dicen yo soy un pecador que he pecado muchas veces, repetidas veces, empedernidamente. No tenemos necesidad de ser los peores criminales, los mayores delincuentes para ser perdonados. No, con el solo hecho de ser pecadores ya necesitamos arrepentimiento y ser perdonados. Entonces el sacrificio de Cristo es para reconciliar a los hombres pecadores que se arrepienten, los que saben que pecaron contra Dios, los reconcilia con Dios. Y así tanto judíos como gentiles, ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades, dice el versículo 16. Todos los pecadores, tanto de un lado como del otro, venimos al Señor. Había una hostilidad entre judíos y gentiles a causa del pecado, la envidia, el egoísmo, la soberbia, todos, pero el Señor vino a eliminar esa enemistad y hacer un pueblo que pueda perdonarse unos a otros, que puedan amarse unos a otros, amaos los unos a los otros. Pero las naciones que entendieron, armaos con bombas nucleares los unos contra los otros. Fue lo que entendieron las naciones. El Señor dijo, amaos, ya no haya antagonismo, ya no haya guerra, ya no haya odio, no se detesten naciones contra naciones. En Cristo pueden perdonarse, pueden amarse. El versículo 17 dice, y vino y anunció esas buenas nuevas, el evangelio de la paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Es decir, tanto a judíos como a gentiles se les predicó entonces el evangelio, tanto a unos como a otros, para que todos tengan la misma oportunidad. El Señor procuró e hizo y logró nuestra paz. Es por eso que podemos reunirnos en una iglesia, adorar a Dios, honrarlo, glorificar el nombre del Señor y salir a las calles y anunciar el Evangelio a las naciones diciendo, el Señor nos ha reconciliado con Dios. Y no solamente con Dios, sino que nos ha reconciliado entre seres humanos de todas nuestras enemistades y pleitos y odios y ha transformado nuestro corazón para que seamos como uno solo. Jesús en la oración que hace en el capítulo 17 de Juan, cuando está orando al Padre, dice, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que ellos puedan unirse, vivir en unidad, a pesar de sus diferencias, de sus distintos, bueno, personalidades, temperamentos, profesiones, en fin, maneras de vivir, que puedan unirse en la verdad. El Señor dice, santifícalos y únelos, pero en la verdad. Y la verdad es Cristo, su enseñanza, su mensaje, su vida. Porque por medio de Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, por medio de Jesucristo es que tanto judíos como gentiles podemos, como uno solo, como una sola familia, como un solo hombre, por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, vamos al Padre. Somos guiados. Esto es una maravilla, que nosotros podamos comprender que se nos ha abierto la puerta. En el Antiguo Testamento había un templo
Y el templo tenía una zona donde los gentiles no podían entrar. Era prohibido para ellos, porque eran los inmundos, eran los perros, eran los gentiles, eran los incircuncisos, y no podían entrar a ese lugar. Era prohibido. Allí solo entraban los judíos. Y más adentro, al lugar santo, santísimo, entraba el sumo sacerdote, y más nadie podía entrar para hablar con Dios cara a cara. Solamente entraba entonces el sumo sacerdote. Y así había ciertas restricciones para las personas. Pero al morir el Señor Jesús, el velo fue roto y el templo fue abierto para que los gentiles puedan entrar. Y ya ese templo del Antiguo Testamento ya no tiene valor alguno, porque ahora Cristo está cara a cara con nosotros. Podemos entrar hasta el lugar santísimo todos, judíos y gentiles, ya no solamente el sumo sacerdote, sino todos, porque Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote, es el Señor y Salvador, y podemos llegar hasta Él, porque hemos sido limpios por la sangre del Señor y nos hizo dignos de entrar y nos hizo partícipes de todas estas bendiciones. Por eso ya no sois extranjeros, ni forasteros, advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, versículo 19. ¿Qué significa esto de extranjeros, advenedizos? ¿Qué significa esto de forasteros? Es decir, gente que no era de la ciudadanía de Israel, que no pertenecía al pueblo de Dios, no éramos pueblo. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, él dice, mas ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de todo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes éramos advenedizos, forasteros, extranjeros, gente que no pertenecía al pueblo de Dios, pero ahora hemos sido hechos la iglesia de Cristo, hijos de Dios, familia de Dios, pueblo escogido, linaje escogido y pueblo adquirido. Todos estos privilegios son dados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El versículo 20 es un fundamento doctrinal para la iglesia. Quiero que presten atención. El versículo 20 dice que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, los cristianos, están edificados sobre el fundamento principal que es Cristo. Dice que ese fundamento ha sido puesto, enseñado por los apóstoles y profetas. ¿Cuáles apóstoles y cuáles profetas si hoy en día hay tanto hombre por ahí comprando credenciales en la carnicería y allí en la droguería de la esquina diciendo que es apóstol y profeta? Ninguno de ellos es apóstol y profeta. Todos ellos son falsos. La Biblia no declara eso, sino que las iglesias modernas ahora interpretan la Biblia cada quien a su manera, a su gusto. El que quiera hacerse llamar apóstol hoy, comprar una credencial, puede hacerlo, porque venden las credenciales a 10,000 pesos en cualquier mercado. Ahí donde venden tomate, lechuga, pimentón, ahí mismo en la esquina a la vuelta le venden una credencial de apóstol y de profeta a cualquiera. Entonces, aquí la palabra es clara. El fundamento no está sobre estos señores modernos que están queriendo engañar a la iglesia de una manera y otra, buscando respeto, privilegio y honores. Quieren que les pongamos alfombra roja y los aplaudamos como que si fueran alguien y salen por las redes como si fueran las grandes reinas de belleza. Mis amados hermanos, eso es risible, todo eso es absurdo. Nosotros los cristianos estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo. Y ese fundamento es de los apóstoles y profetas verdaderos, los apóstoles que escogió Cristo. Y hay un número específico que son 12 los que el Señor llamó al ministerio. Ahí se incluye a Pablo. Recuerden que Judas se suicidó, vendió al Señor y quedó expulsado. Pero llegó el apóstol Pablo. Hay un número específico sobre el cual está siendo edificada la iglesia porque ellos establecieron la doctrina, no dejaron las sagradas escrituras. ¿Y cuáles profetas? Pues los profetas del Antiguo Testamento,
que nos dejaron todos los libros que hablaban del Mesías y de todo lo venidero, y nosotros estamos claros que la doctrina establecida y conocida para la iglesia como el fundamento que dejaron ellos, la palabra del Señor, que es Cristo mismo, esto es por los apóstoles y profetas de la Biblia. No existen otros. Y Cristo es la principal piedra del ángulo. Él es la principal piedra del ángulo. Y como dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y los demás deben mirar cómo edifican sobre ese fundamento. Entonces los apóstoles pusieron el fundamento y el fundamento es uno solo, Cristo, su vida, su persona, su mensaje, su ejemplo, su palabra. Y fuera de lo que Cristo enseñó y lo que está en la Escritura no hay absolutamente nada. Hoy tenemos un desorden terrible en las iglesias evangélicas modernas, pero con exageración. Cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su propio tarantín y cada quien piensa como quiere y con la libertad que quiera, incluso llegando algunos a los legalismos y otros al libertinaje, y cada quien hace su propio negocio de la religión y de la Biblia, lamentablemente. Pero este texto nos dice que debemos ser edificados sobre la verdad, sobre el fundamento que fue establecido por los apóstoles y profetas, donde Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Bueno, estamos llegando pues entonces a la recta final de lo que se nos dice en este pasaje. Dice, en Él, o sea, en Cristo, todo el edificio, o sea, toda la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces se refiere a Cristo, que es la fuente de la vida. La iglesia va creciendo allí. Somos añadidos allí a la iglesia, somos añadidos para que podamos recibir las promesas, para que podamos crecer, y ese templo va hacia la consumación final. Y la piedra culminante, la piedra principal es el Señor. Y todos nosotros por gracia y por pura gracia vivimos en unidad dentro de esa iglesia, dentro de ese edificio que debe estar bien ajustado, bien hecho, cada piedra en su lugar. Como dice el apóstol Pedro, la piedra principal del ángulo es Cristo, pero todos nosotros también somos piedras, piedras vivas que vamos formando el edificio. Cada uno tiene un don, cada uno tiene una participación en el cuerpo del Señor y debemos nosotros ser útiles en la obra de Dios, pero todos sujetos unos a otros, como un cuerpo que está bien coordinado. La mano no puede decir, bueno, yo de aquí en adelante quiero caminar, no, porque a eso le corresponde a los pies. El ojo no puede decir, bueno, yo me voy a poner a oír porque estoy cansado de ser ojo y estar mirando todo. Yo ahora quiero ser el oído. Y entonces el dedo se le ocurre, bueno, yo ahora quiero ser la nariz, quiero respirar. Mis amados hermanos, cada quien está puesto para una función, todos obedecemos a la cabeza y solamente hay una cabeza, la cabeza es Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, versículo 22. Entonces, todos nosotros edificados juntitos, todos cumpliendo las funciones como una iglesia, sin enemistades, sin pleitos, sin menospreciar a los judíos sin menospreciar a los gentiles, ahora todos como un cuerpo, todos como hijos de Dios, todos bendecidos con el mismo espíritu. Y de este modo, entonces, así terminamos lo que el apóstol nos quería decir, que estábamos desequilibrados, muertos en delitos y pecados, depravados, desobedientes, pero el Señor Jesús nos trajo, nos limpió, nos purificó, nos quitó de contaminación, nos enseñó que ya no se trata de circuncisión en la carne, sino que ahora es el corazón, y nos llenó del Espíritu Santo, nos hizo morada de Dios, y todo esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino que el Señor lo hizo por gracia, gracia soberana, con lo cual nosotros hemos sido bendecidos. Bueno, mis amados hermanos, creo que es una sencilla explicación para el devocional de hoy, pero espero que mi Señor les haya hablado y los haya consolado. Hasta la próxima, por el mismo canal y a la misma hora. En breves momentos, su comentario, mis amados hermanos.